regresamos. Reculó el senador, ya pidió disculpas. ¿Cuál senador? El senador del PAN que trajo a... ¿De Veracruz? El veracruzano Remiere, no sé cómo bueno, se tiene un nombre extraño, sí. que por cierto es de ascendencia española. Ya le chequeé ahí algunos datos. Y a mí me llama la atención que un senador de la República no conozca la historia del país. Y que se arrincone. ¿Por qué? Bueno, que se arrincone en algo oscuro. Hay que tomar en cuenta que actualmente tenemos un poder legislativo como de quinta, de país árabe, una cosa así. No saben leer. No, las iniciativas con falta de ortografía, sí, con problemas de redacción, sí, con falta de sustento jurídico. Uno dice, ¿cómo es posible, no? Yo creo que por eso a veces el presidente se desespera. No tiene oposición. Necesita una oposición. Tampoco tiene partido. Tampoco tiene partido. Y no tiene poder legislativo. Ni tiene, no tiene gabinete. Está solo, está solapa. Sí, pues bueno, ya quitó al florero, pero puso a su paisano. No sé qué va a hacer, pero... Bueno, cuando vemos el presidente lo dice muy claramente. La idea es regresarle a la Secretaría de Gobernación muchas de las funciones Exacto. Que yo asimilé, es decir, la relación con los gobernadores, porque ya el presidente se encargó de eliminar este grupo de oposición de gobernadores. Ya no, sí. no solo ya no existe, sino andan con la cola entre las patas, Exacto. Cuestionados y exhibidos. Oye, con esa habilidad que tiene el presidente, ¿no? Sí. Oye, a ver, qué bueno que tocaste lo de Tabasco, porque a mí me recuerda el origen posrevolucionario de los grupos políticos, el grupo Sonora, el grupo Jalisco, el grupo Atlacomulco, y ahora el grupo Tabasco, ¿no? Y además lo mencionó el presidente ayer, dijo, ha muerto quien fue mi maestro, González Pedrero. Todo un ideólogo, además, una mente pensante. Y por quien no lo sabe, González Pedrero fue el secretario general del PRI cuando Jesús Reyes Heroles fue el presidente. Y Jesús Reyes Tabasco fue presidente del PRI. Tabasco es... un productor de grandes políticos, no nada más González Pedrero. Martínez Escobar, que fue diputado en el Congreso del 17, está desde luego Madrazo el grande. El Madrazo padre. No el que se fue por el atajo. En la Alemania, ¿no? Sí. Entonces, los tabasqueños tienen una beta política muy importante. Es correcto. Y de eso es producto Andrés. Andrés se crió en ese medio, por eso es así. Ahora, ¿no será que el presidente, ante esta circunstancia de que no tiene poder legislativo, ¿no? Está de quinta, dijiste, muy sí. raspado? Muy flojo, hacen mal leyes, no saben hacer leyes. Se les va el tiempo, sí. Se pierden las dimensiones de la política. Oye, ¿y no será que el presidente dice, bueno, me traigo a los míos? O sea, con mi grupo, con los que... Porque lo dijo cuando presentó a... No, yo creo que ahorita se va. Ya empezó, ya empezó a hacerlo. Sí, yo creo que... Eso. Pero me refiero que él públicamente dice, cuando llegue el nuevo secretario de Gobernación, es mi cuate. Es mi carnal, es al que le tengo lealtad y tan. O sea, a ver, güeyes, cállense, ya ahí voy. 30 años de lucha nos han acompañado, siempre ha estado conmigo y además él gana la elección limpiamente en su estado y lo reconoce. Entonces, el hecho de que exista una lealtad incondicional al presidente, además quiere decir que lo conoce muy bien y que sabe hacia dónde va el país, que es otro de los detalles que habría que analizar, ¿no? Exacto. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Pero terminemos con lo de los actores, ¿no? Porque, bueno, sí. Si nomás hemos hablado de uno. Bueno, vamos a hablar de más actores. Bueno, el PAN anda así en el limbo. Yo pienso que la falta de oposición genera nada más un solo actor. O sea, no hay una contrapropuesta, no hay un sujeto que pueda aglutinar un discurso que le conteste al presidente. Entonces, le dé equilibrio. Exacto, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos una oposición, la que sea, pero una oposición que tenga una propuesta diferente. Pero
este grupo oscuro del PAN se equivoca Exacto. al incorporar a Vox como una opción para hacerle oposición al presidente. Pero no es como un ruido nada más, no es como una... Es como un intento desesperado de tener presencia, de llamar la de atención. tener vigencia, ¿No? lo cual tampoco se va a dar. O sea, la lección que este país aprendió de la guerra cristera es muy clara, ¿no? Y de la participación del clero también, y de la ultraderecha. Por consecuencia, hay un interés superior, que es el interés de los gringos, que necesita que haya paz y tranquilidad aquí. No puede darse el caso ni de un enfrentamiento, ni de una subversión, ni de un golpe de Estado, ni cosas por el O sea, estilo. México no va al comunismo. Es evidente que no. No vamos para Pero allá. Eso es un discurso del Y 68. los gringos usan ya ese discurso. No, ni los analistas gringos. Ya no existen el Me llama, lenguaje. me llama la atención esto porque la pregunta sería, bueno, ¿en dónde estamos parados? El presidente está solo, no tiene un oponente, no hay una oposición, y hay algo ahí que parece ser una oposición que es sí por México, ¿no? Que ¿quiénes son los que están atrás? Ahora resulta que pues, si por extensión el PAN se asocia con Vox y lo forma su representante, también contamina al PRI y al PRD, porque no han dicho nada. Se han quedado calladitos, pero somos socios, ¿no? Entonces, todos los partidos están perdiendo representatividad Así es. desde que el presidente llegó a la presidencia. Están en el riesgo de perder su registro, ya no tienen ideología y se están derrumbando porque no representan a nadie. El mejor ejemplo en el caso del PRI es su presidente. Su presidente pierde su estado y además con una mujer de izquierda, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿de qué se trata, no? Que no es la mejor candidata. No, que tampoco, no, sí, hija de un destacado priista. Exacto. Vino a comprender dónde No, estamos, ¿no? No, yo creo que, por ejemplo, la globalización tiene un efecto curioso porque en los países del centro, digamos, los países fuertes, recuperan el discurso nacionalista. Así es. O sea, los países se retraen Así es. en contra de la globalización. Y se contraen. Exacto. Entonces, yo creo que Andrés está en esa tesitura. Rescatar el Estado benefactor que el PRI fue el que formó Así Que es. formó y una- que era realmente nacionalista, porque hizo instituciones, construyó un El PRI país. cometió un grave error desde mi punto de vista, que es haber eliminado de su discurso el concepto de la revolución, Así es, porque era lo que le daba sentido y razón así es. de la relación del pueblo con el poder político. ¿Eh? ¿Y qué fue Salinas, no? Lo borraron el concepto para crear el concepto de solidaridad, que ni con mucho sustituye. Así es. Bueno, pues el PRI era el que tejía, el que armaba, el que formaba. El que No, aglutinaba. pero además sus políticos eran los que hacían el frente hacia los gringos. Desde Venustiano Carranza, si tú analizas la política de Venustiano Carranza, contuvo. Los sonorenses De Cárdenas, contuvieron. de Cárdenas. El papel de Cárdenas, sin duda. Todos ellos contuvieron a los gringos. Y el único que abrió la puerta, que fue alemán, los gringos no lo querían. Y lo desaparecieron de la historia, no aparece. Es como si no hubiera existido el periodo alemanista. Exacto. No aparece. Y ahí aparecen los modernos, ¿no? Los universitarios que llegan al poder y empiezan a hacer negocios. Pero además, algo curioso a propósito de esta línea. Universitarios que fueron de Estados Unidos a aprender cómo depredar el país. ¿Cómo robar? Bueno, sí, son depredadores, ¿no? Doctorados en Harvard, en Exacto. Yale, en Chicago, en Stanford. Entonces, fueron a aprender a robar, ¿no? Con esas palabras. Sí. Literal. Bueno, lo dice la prensa, pero además hay una suficiente documentación Hay evidencia. notables, ¿no? Públicas. Sí, Ni siquiera hay que buscarle mucho, ¿no? claro. Oye, ¿qué le queda al presidente? El Vaya, presidente ya dijo que se puede ir tranquilo. ¿ya se va? No se va a ir. ¿Se quiere ir? Yo creo que va a cerrar fuerte. Yo creo que va
a poner todavía los cimientos, todavía no los tiene. Y por eso aglutina a su grupo, para cerrar. Yo no creo en eso de la reelección ni nada de eso, es un cuento, ¿no? Yo creo que están buscando, y el presidente lo va a retomar, el modelo chileno. El modelo chileno es una nueva constitución. Ah, eso es interesante. Y es el planteamiento que puede ayudar aquí. Una vieja idea que manejó Porfirio. Porfirio trabajó mucho y Fox lo puso a trabajar en esto de modificar la Constitución para actualizarla, darle valor, porque hay artículos que tienen modificaciones y modificaciones y modificaciones y modificaciones, y al final de cuentas ha perdido ese perfil. Sí, ya no se entiende. Ya no se sabe, ¿no? Entonces, ese modelo puede ser un modelo muy interesante, pero además ponen en la comisión para integrar una nueva constitución en Chile a una indígena. Y ese es un detalle que iría muy bien con la dinámica de este país. Bueno, vamos a un corte. Antes de irnos un cortecito, vamos a hacer un espacio muy breve para YouTube. Seguimos en Face. Saludos a Lucía Zavala, a mi Lucy querida, claro que te mando un abrazo con mucho cariño. Y estás convocada a venir a platicarnos de la guerra del PRI, allá abajo, cómo es el entreteje que acabas de vivir allá en Ecatepec. Y Luz María Rascón. Luz María Rascón, ¿no será hermana de Luz Rascón? No sé, pero bueno, le mando un abrazo. De todos modos, le damos las gracias. Gracias por estar aquí sintonizando. Hombre, cualquiera que sea, ¿no? Te pedimos que no te vayas, que se queden. Viene todavía algo más profundo. Vamos a preguntarle al magistrado la parte constitucional, que es el especialista. Exacto. Tenemos otra. Héctor Ortiz, gracias, primo. Siempre me sigues. Te mando un abrazo hasta McAllen, Texas. Vamos a un corte y regresamos.